su familiar. El vientre de Elizabeth ahí, ¿verdad? El bebé se empezó a mover de una manera tremenda y dice ahí que fue lleno del Espíritu Santo. A mí lo que me llama mucho la atención de Lucas es que él también maneja una genealogía muy, pero la maneja desde Adán hasta llegar al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que vemos que Lucas se enfocaba mucho en todo lo que tenía que ver un poquito con la profesión que él desempeñaba. Ahora quiero que me acompañe por favor a Lucas capítulo 4, versículo del 38 al 40. Lucas capítulo 4, versículos del 38 al 40. Dice: y levantándose, salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Y al instante ella se levantó y les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él, y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. No sé cuántos nos podamos identificar, tal vez un poquito con la suegra de Pedro. Es digno de resaltar porque ella estaba en cama con una fiebre muy alta, y Jesús solo le tomó la mano y empezó a orar por ella y ella sanó. Pero lo que es digno de resaltar es que ella se levantó y inmediatamente lo que hizo fue servirle. Servirle. Cuando Dios nos levanta a nosotros de cualquier circunstancia, de cualquier situación, lo que Él quiere es que nosotros le sirvamos. Pero vemos que Lucas se enfocaba mucho en su profesión y tomaba, o sea, él era un escritor y escribía en un griego casi perfecto. Y podemos ver que Lucas escribe dos libros, que fue el Evangelio y el libro de Hechos, y tiene una similitud en cuanto al inicio, en cuanto a lo que ellos, de alguna forma, ese griego tan perfecto que podían manejar, era alguien que realmente estaba preparado, repita conmigo, estaba preparado. Y hace una descripción perfecta, hace una recopilación, y ahorita vamos a ver de un hombre llamado Teófilo que de alguna forma le financió para que él pudiera investigar. O sea, era un gran investigador, era un gran historiador, porque pudo recopilar mucha información y poderla, porque muchos a veces, mira, a mí me llegó a pasar cuando yo estaba preparando mi tesis, tenía muchísima información, pero a veces no es el que tengas la información, sino el cómo poderla plasmar y luego transmitirla. Yo creo que a muchos de repente eso es lo que nos ha pasado, tenemos mucha información, o sea, es bien triste y bien lamentable ver que en la casa del Señor hay mucha gente que conoce mucho de la palabra y que sabe mucho. Y no es que sea malo, lo que el grave problema es que no lo vivimos. Yo lo he dicho varias veces aquí. ¿Es bueno leer la Biblia? ¿Usted qué piensa? A ver, ayúdeme, ¿es bueno leer la Biblia? Por supuesto que es bueno, pero es mejor si usted y yo la estudiamos. ¿Está usted de acuerdo? O sea, qué bueno que la leamos, está bien, pero si la estudiamos va a ser mucho mejor para nosotros. Ahora, si yo la leo, yo la estudio y ahora yo la empiezo a vivir, eso es lo mejor que nos puede pasar en la vida. ¿Está usted de acuerdo? El nombre de Lucas significa luminoso, blanco. El nombre de Lucas significa luminoso, blanco. Y vemos que este hombre fue colaborador del apóstol Pablo. Si me acompaña a Filemón, versículo 24, por favor. Filemón, versículo 24.
Y si me acompaña desde el 23, por favor. 23, hijo. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, que eran ¿qué? Colaboradores de Pablo. Era un colaborador muy cercano a Pablo. Y ya vimos al inicio que Pablo le llama el médico amado. Era un médico el cual amaba. Y Lucas, escuche esto, esto también es muy interesante, porque Lucas fue el único gentil que pudo escribir, y por lo menos hay 2 libros que a él se le atribuyen, ya lo comenté hace un momento, que es el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Pero era un gentil, le decía, fue un historiador. Si usted me puede acompañar a Lucas capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, vamos a ver cómo es que él hablaba, cómo es que él, a diferencia de los otros evangelios que hemos podido estudiar, dice, por cuantos muchos han tratado de copilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo, repita conmigo, investigado todo, con diligencia, desde el principio. Aquí hay algo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que investigar todo con diligencia, y todo a la luz de la palabra. ¿Está usted de acuerdo? O sea, usted no se quede solo con lo que yo le puedo decir aquí. Usted tiene que investigarlo todo con diligencia, a la luz de ¿qué? De la palabra. Nosotros no nos podemos dejar guiar solo por lo que una persona nos pueda decir. Y no es porque usted, y yo no me voy a sentir mal si usted lo estudia, al contrario, porque Dios también le va a poder a usted revelar o enseñar algo diferente. ¿Por qué? ¿Sabe por qué hay tantas sectas y tantas religiones? Por lo mismo. Imagínese, yo lo he dicho aquí, hay más de 6.600 religiones en el mundo. 6.600. ¿Usted se imagina? Y todas ellas dicen tener la verdad absoluta. Pero ¿cuál es la Biblia para mí? Y ya lo hemos explicado aquí. Ahora que terminemos estos estudios, cuando empecemos a hablar del tabernáculo, yo ya por ahí les di alguna enseñanza de esto. Pero la Biblia consta de 66 libros. No puede haber más ni puede haber menos, solo 66. Y hay muchas razones por qué tiene que haber 66 libros. Yo le explicaba que en el lugar santo se encuentra la mesa de los panes. Repita conmigo, la mesa de los panes. Y en esa mesa de los panes tenían que estar colocados, repita conmigo, 12 panes. 12 panes. 6 y 6. Si usted los junta 6 y 6, obviamente está el 66, pero también el número 12 habla del número de gobierno. O sea, a través de la palabra está el gobierno de Dios, la autoridad de Dios. Y va a ser bien interesante ahora que podamos estudiar todo lo que es el tabernáculo. Va a ser bien interesante. Pero bueno, continuemos con esto. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo, con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Perdón. Y vamos a ver por qué Teófilo. Y mire, ahora acompáñame a Hechos capítulo 1, pero quiero que ubique el lenguaje que está usando Lucas. Usa un lenguaje muy propio, a diferencia de Marcos y Mateo.
Hechos 1, Hechos 1, del 1 al 3, por favor. Y dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndosele durante 40 días y habiéndoles de lo concerniente al reino de Dios. O sea, vea el lenguaje que usaba Lucas. Y este evangelio estaba más dirigido hacia los griegos y aún también a los gentiles, obviamente. Y por eso podemos ver que, a diferencia de Mateo, Marcos y Juan, Lucas comenzó su evangelio a escribirlo con un excelente griego, tal como podría encontrarse con muchos historiadores de aquel tiempo. Y se estaba dirigiendo al mundo en general, pero colocando, escuche esto, al cristianismo en la escena de la historia mundial, y por eso adopta un estilo literario contemporáneo. Vemos a un escritor, a un hombre como Lucas, que tampoco, al igual que Marcos, no pudo ver los milagros de Jesús físicamente. De hecho, no caminó con Jesús. Él empezó a recopilar, empezó a hablar tal vez con Pedro, tal vez con varios de ellos que caminaron con Jesús, y con gente que tal vez lo vio físicamente y que pudo. Entonces él empezó a hacer una investigación tremenda de todo esto para poder dejar el libro del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Pero él empezó a hacer cierta recopilación de toda esta información. Amén. Bien, esta fecha de redacción o de este libro pudo haber sido aproximadamente en el año 58 o 60 después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el tema central de este libro? Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el cual vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted debe de saber que cuando Dios estaba ordenando todo, usted y yo ya estábamos con Él. Pero dígalo convencido. Mire, pareciera un poco difícil de creer, pero si nos vamos al libro de Jeremías, que fue una de las primeras palabras que Dios me regaló cuando yo le conocí, decía: antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. ¿Cómo es que ya te conocía Dios? Porque ya estábamos con Él. Escuche esto, esto es tremendo. Algunos fuimos enviados por Dios a este mundo. Otros decidieron venir por su propia cuenta. Lo vuelvo a decir. ¿Cómo es que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido? Y valdría la pena poner esta anécdota. Era un jovencito o un niño que tenía un barquito, y a ese barquito le había puesto su nombre, y de repente salió a jugar a un río, y de repente la corriente vino muy fuerte y se llevó su barquito, y por más que corrió y corrió y corrió y corrió, ya no lo alcanzó. Pasaron los años, y ese pequeño se volvió un varón, un hombre, y de repente, pasando por un lugar donde venían ciertas curiosidades, vio un barquito y entró emocionado a la tienda, vio el barco, lo tomó y vio su nombre ahí y dijo: este barco es mío. Y el señor de la tienda le dice: no, no es tuyo, es mío porque está en mi tienda. ¿Cuánto quiere por ese barco? Ok, aquí es cantidad. Sacó el dinero y lo pagó. Es mi barco. Lo mismo pasó con nosotros.
Nosotros le pertenecemos a Él, pero muchos nos perdimos en este mundo, cada uno viviendo haciendo su voluntad, cada uno viviendo haciendo según lo que le convenía, pero tuvo que mandar a Jesucristo para pagar un precio por nosotros, para podernos redimir, para podernos salvar. O sea, mire, ya somos de Él, pero muchos como nos perdimos, Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. No sé cuántos de los que estamos aquí, porque tal vez algunos conozcan a Jesús tal vez desde que nacieron, y qué bendición, pero tal vez muchos de los que estamos aquí no fue así, y tuvo que llegar un momento en el que tuvimos que reconocer que lo necesitábamos, porque nuestra forma de vivir no era la más correcta delante del Señor. Entonces Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos le podrían dar un aplauso al Señor? Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto habla un poquito, si leemos el contexto, espero que lo pueda leer usted en su casa, habla de Zaqueo, un judío recaudador de impuestos, que no era nada popular. Yo le decía, imagínense un judío recaudando impuestos, cobrando los impuestos. Era un trabajo que no era nada agradable para los demás. Entonces Zaqueo no era nada popular, nada popular. Era un hijo perdido de Abraham. Y tal vez sorprendidos los oyentes, tal vez de dos formas. Una, no les debió de haber gustado reconocer que ese cobrador de impuestos tan impopular era un compatriota, hijo de Abraham. Y no deben haber deseado admitir que los hijos de Abraham pudieran perderse. Es como hay mucha controversia. Algunos creen que la salvación no se pierde, pero la Biblia es clara. Aclaro esto, la salvación Dios no la quita, nosotros la perdemos. Son dos cosas diferentes. Él ya nos dio la salvación a través del sacrificio perfecto de Jesús. ¿Está usted de acuerdo? Pero la salvación nosotros la podemos perder. O sea, aunque ya hayamos recibido a Jesús. Porque muchos, y hay una corriente muy fuerte llamada la hipergracia, donde usted le dice, usted ya recibió a Jesús, ok, usted de aquí en adelante puede hacer lo que quiera, usted ya es salvo. Salvo, siempre salvo. Qué tremendo, ¿verdad? No. Jesús nos rescató. Él vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido, pero como la suegra de Pedro cuando se levantó y le empezó a servir. Porque ahora nosotros debemos de servirle con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Una persona, amado, no es salva solo porque ellos decían que descendían de Abraham, no por eso iban a ser salvos. O sea, ¿qué quiero decir? No porque yo sea pastor, mis hijas ya son salvas. No porque mi hermana Noemí sea salva, sus hijos son salvos. La salvación es personal. Y Dios no tiene nietos, ni tiene sobrinos. Repita conmigo, Dios tiene hijos. Dios solamente tiene hijos. Y es aquel que cada uno tiene que tomar esa decisión y recibir al Señor como nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que le decía yo, tiene que usted que investigarlo todo con diligencia para no dejarnos llevar por ningún tipo de corriente en este mundo. Amén. Una persona no es salva solo porque es que mi abuelito fue cristiano. No, hay una promesa ahí, y sí, la promesa se cumple.
pero cada uno de nosotros tiene que tomar su propia decisión y caminar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ok. A Jesús le interesa llevar a su reino a los perdidos, sin importar sus antecedentes, ni su estilo de vida anterior, porque mediante la fe es que Él nos perdona. Mire, yo lo he dicho aquí varias veces, a mí no me interesa, y perdóneme que se lo diga, a mí no me interesa lo que usted vivió. No porque no quiera saber, a mí yo estoy más interesado en lo que Dios quiere hacer con usted. Yo estoy más interesado en lo que Dios quiere hacer con usted y lo que Dios quiere hacer a través de usted. Y si usted me lo permite, con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, podemos hacer muchas cosas para Él. Por ejemplo, hay algo que no he anunciado aquí, pero algunos estuvieron con una reunión conmigo hace algunos meses, y para el próximo año vamos a tener una campaña internacional aquí afuera, una campaña médica para poder evangelizar toda la colonia nuevamente. Y eso no se lo he dicho ahorita porque hay otras cosas que hay que ir atendiendo y que hay que ir viendo como iglesia, pero yo le digo desde ahorita, prepárese, porque vamos a necesitar manos y Dios quiere usarlo a usted. Dios lo quiere usar a usted. Por eso es que Él nos rescató. Amén. De los evangelios, amado, este es el más cercano a una biografía de Jesús. ¿Cuál fue el recipiente que usó Lucas? Repita conmigo, fue Teófilo. ¿Y sabe qué significa el nombre de Teófilo? Amigo de Dios. Amigo de Dios, porque la palabra Teófilo se deriva de dos palabras: Teo, que es Dios, y Filo, que es amigo. No sé cuántos quieran ser amigos de Dios. Él quiere ser nuestro amigo. No solo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere que usted y yo caminemos con Él. Él camina con nosotros, pero nosotros necesitamos aprender a caminar con Dios. Y eso ya es muy diferente. No es igual. Las cosas cambian. Tal vez Teófilo, tal vez, y probablemente haya sido un importante oficial romano. Excelentísimo, ya ve, ahora sí lo dije bien. Excelentísimo. Y quizás Lucas lo llevó a que conociera a Jesús. Quizás. Aquí estamos especulando un poquito. Lucas proporciona abundantes enseñanzas doctrinales. Él es el primer escritor del Nuevo Testamento que introduce el tema de la redención. Miren, ni siquiera Mateo ni Marcos hablaban de la redención. Sin embargo, Lucas sí. Lucas capítulo 1, versículos 68 y 69, si me puede acompañar. Dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo. La redención es un ejemplo, como le di, del barquito. Ya era de Él, somos de Él, pero Él nos tuvo que comprar con la sangre preciosa de Jesús. Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Aquí hablamos de esa redención en la que fuimos usted y yo comprados con la sangre preciosa de Jesús. Amén. Entonces vemos que Lucas presenta a Jesús como el hombre ideal y tiene el propósito de presentar a Jesús, repita conmigo, como un hombre perfecto, como el Hijo de Dios, como un hombre perfecto, en el cual no se encontró pecado alguno.
Solo imaginen el Antiguo Testamento, la ley decía que cuando tenían que ofrecer sacrificios de holocaustos, cuando tenían que ir al templo, los animales que se ofrecían en aquel lugar tenían que ser perfectos, no tenía que haber mancha en ellos, no tenía que haber ningún tipo de defecto, tenía que ser un animal perfecto y que iba a ser aceptable para el perdón de pecados. Escucha esto, solo de una familia. Imagínense cuántos sacrificios se llevaron a cabo en el tiempo de la expiación. Por eso es que podemos ver que llegó un momento en el que Dios, el Padre de la Gloria, se hartó de tanto sacrificio. Por eso dijo, un solo sacrificio y para siempre. Repita conmigo, un solo sacrificio y para siempre. Y esto fue a través de Jesús. Entonces, ¿cómo tenía que presentarse Jesús? Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque él ya lo estaba viendo como ese sacrificio que se iba a dar por todo el mundo. Por eso es que nosotros ya no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificios de ese tipo. Lo único que tenemos que hacer es verdaderamente entregarle nuestro corazón y nuestra vida a Jesús. Es lo único que usted tendría que hacer. Y escuche, todavía en este tiempo, repita conmigo, la salvación es gratis. La salvación es gratuita. Porque va a haber un tiempo en el que la salvación ya no va a ser gratuita. Y es alarmante lo que está pasando ya en el mundo, y creo que la misma tierra está gimiendo como una mujer en dolores de parto. Solo imagínense, ahorita en los últimos años se están registrando, por lo menos hay un registro de arriba de más de 5,000 sismos por año. Y muchos de estos sismos están pasando los 4 grados. A la escala de Richter, imagínense. ¿Cómo cree que la tierra va a gemir? ¿Cómo se imagina usted que la tierra está gimiendo para que se puedan manifestar los hijos de Dios? Pues obviamente va a gemir a través de sismos, a través de inundaciones, a través de innumerables desastres naturales que están ocurriendo hoy día en todo el mundo. Eso que le están llamando el cinturón de fuego, donde están conectados todos los volcanes, y que por eso podemos ver la actividad volcánica en muchas partes del mundo. El tiempo, amado, se está acercando y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados. Qué importante es que usted y yo podamos conocer esto, amados. Y qué importante es que podamos estudiar la palabra, comprender la escritura. Le decía, este evangelio de Lucas fue dirigido a los griegos. Y Jesús y Lucas enfatiza mucho en la humanidad de Jesús. Pero obviamente él también reconoció a Jesús como su Salvador, como su Señor. Pero Lucas lo veía más como ese hijo de Dios, como ese hombre, porque él pudo hablar de su crecimiento, de su nacimiento y también de la angustia que él vivió. Mire, acompáñenme por favor a Lucas capítulo 2, versículo 40. Lucas capítulo 2, versículo 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre de él. Versículo ahora 52 de ese mismo capítulo, por favor, hijo. Y Jesús crecía
en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Voltea a ver a su hermano que tiene a un lado y usted lo está viendo crecer en la gracia, en la sabiduría. Mire, por ejemplo, yo veo a mi hija todos los días y pareciera que no crece. Pareciera, porque la veo todos los días. Pero cuando de repente le empiezas a poner su ropita, ya no le queda. Pareciera que no, pero mire, yo puedo, y le doy gracias a Dios porque he podido ver aquí el crecimiento en muchos de ustedes. Y yo le pido a Dios que usted siga creciendo, porque esto es algo que tenemos que ver como enseñanza para nosotros. Dígale a su hermano, porque Dios quiere que tú crezcas y no seas solo un enano espiritual. Sí, hay quienes se quieren quedar así, nada más reciben a Jesús, ya con eso. No es suficiente. Necesitamos anhelar más. Amén. Ok. Jesús fue un hombre humano, el cual se cansaba, tenía sed, tenía hambre, dormía, tenía necesidades. Por eso, si alguien nos entiende perfectamente, es Él. La gran diferencia solo que hubo es que Él nunca pecó, pero tuvo necesidades como usted y como yo. No olvidemos que cuando Él fue al desierto y estuvo ayunando por 40 días y 40 noches, cuando terminó, dice que tuvo hambre. Tenía hambre. ¿Usted tiene hambre? De la palabra. Entonces vemos a un Lucas que nos presenta a Jesús como esa parte humana. Y hoy puedo usar un término que a lo mejor a muchos se van a alarmar un poquito, pero hoy lo podríamos entender mejor. Si eso yo lo hubiera dicho hace tal vez 20 años, ya hubieran corrido hasta de la iglesia. Pero hoy podríamos decir que Jesús fue un hombre híbrido. Si entendemos el término híbrido. ¿No lo entendemos? Hoy día hay coches híbridos. Por ejemplo, un vehículo híbrido trabaja por medio es eléctrico y por medio de gasolina. ¿O no es así? Porque en Jesús estaba la naturaleza humana, pero también la naturaleza divina. No olvidemos que Él fue concebido por medio del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo vino y depositó parte de Él en María. Entonces, cuando Jesús es concebido, en Él había la naturaleza humana, pero también la divina. Por eso hoy podríamos entender mejor este término. Por eso decía, hace 20 años si hubiéramos dicho esto, muchos hubieran dicho blasfemia, porque tal vez no entenderíamos el término híbrido en aquel tiempo. Hoy lo entendemos, porque hoy estamos más familiarizados con este tipo de tecnología. Amén. Algunas lecciones que podemos ver en Lucas, es aquí donde me quiero centrar un poquito. El buen samaritano, la parábola del buen samaritano. Usted lo puede ver en Lucas capítulo 25, versículo 37. Vamos a leerlo rápidamente, si me ayudan por favor, un fragmento. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Vamos a leer una porción. Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Siguiente. Respondiendo él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces Jesús le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Así como aquí, ¿verdad? ¿Quién es su prójimo? No solo es su hermano de aquí, es su vecino, es aquel que te echa pelea, aquel que no le caes bien, aquel incluso que se burla de ti, ese también es tu prójimo. Respondiendo Jesús dijo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó al otro lado del camino. Escucha, un sacerdote. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, repita conmigo, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídalo, y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y es bien triste porque hoy día la iglesia se ha vuelto muy insensible a las necesidades de los hermanos. Solo ven por su propio beneficio, sin importar la necesidad de los demás. ¿Cuál es la mejor forma de demostrar nuestro amor para el prójimo? Este es un claro ejemplo. Incluso puedo ser pastor y ser indiferente a las necesidades. Puedo ser alguien que tiene un lugar de privilegio en la iglesia, un líder sirviéndole al Señor, y ser indiferente. Como ahorita la persona que entró venía drogada y tomado, no lo podemos desechar, pero sí decirle: mira, ven, ahorita es tiempo de guardar silencio, es la oración. Al final ya tomó la decisión, el de irse, ok, pero no lo trataste mal. Tengamos misericordia. Esa es la verdadera esencia del evangelio, amados. Jesús veía por la viuda, por el huérfano, por el desamparado, por el necesitado. Esa es la verdadera esencia del evangelio. Si no, estamos viviendo solo una religión más. Perdóneme. ¿Sí está conmigo? Un enfermo no va a cambiar o no va a sanar que si está en el hospital de Los Ángeles y de ahí lo llevas al IMSS, o al revés. Piensa que porque está en el seguro no va a sanar, lo llevan a Los Ángeles y cree que por cambiarlo de hospital y de cama va a sanar. No, va a sanar cuando ese enfermo tome las indicaciones que le está diciendo el médico. Mira, aquí está tu tratamiento, hazlo tal como está aquí, come esto que te, o sea, pero creen, no, pues entonces muchos creen, del catolicismo me cambia al cristianismo y ya. No, esta es la verdadera esencia del evangelio: ver por la necesidad de los demás. Y yo aquí se los digo, mire, aquí hay un hermano que ha dado testimonio y ya lleva, no sé cuánto tiempo llevas viniendo, Raulito, pero yo creo que más de un año, ¿verdad? Si usted quiere ver y que Dios le toque su corazón, no estoy diciendo que lo haga nada más porque el pastor se lo diga, pero veamos dentro de la misma iglesia hermanos y hermanas que son fieles al Señor aquí. Es aquí donde tenemos que aplicar la misericordia. Amén. Porque de esta parábola aprendemos 3 principios acerca del significado del amor al prójimo.
Mire, la carencia de amor es a menudo fácil de justificar al pensar que nunca es buena. Y los expertos de la ley trataron al herido como un tema de discusión, los ladrones como un objeto de explotación, los sacerdotes como un problema de evitar y el levita como un objeto de curiosidad. Pero solo el samaritano trató como una persona aquel que lo necesitaba. Repita conmigo, nuestro prójimo es cualquiera que esté en necesidad. ¿Sí me escuchó? Claro que hay que ver primero por los de casa, pero nuestro prójimo es cualquiera, cualquiera que tenga una necesidad. ¿Se acuerdan cuando fuimos aquí a la unidad de Tepozanes a llevarle alimento a las personas de ahí? Ahora que se derribó con lo del sismo en el 2017, ¿sí recuerda? Yo sé que algunos que están ahorita pues igual no les tocó, pero muchos que estuvieron aquí, en lugar de ir a evangelizar calle por calle, nos fuimos allá a hacer ese trabajo. Y sabe que me da mucho gusto. ¿Cómo es Dios? Vino una persona el sábado que vive en esa unidad, me dijo, pastor, Dios habló a mi corazón y yo viví mucho tiempo en esta colonia y quisiera que usted junto con otros pastores de esta colonia me ayuden a evangelizar. Vamos a obsequiar, quiero regalar Biblias y queremos repartirlas. ¿Cómo es Dios? Cuando tú ves por la necesidad de un prójimo, mire, Dios mueve y toca los corazones y ahora ellos quieren sembrar para esta colonia. Pero nuestro prójimo es cualquiera que tiene necesidad, sin importar raza, credo, ni procedencia social. Mire qué rápido se le olvida al mexicano. En el 2017 yo me gozaba, a pesar de la tragedia que hubo, porque yo me gozaba porque veía el corazón del mexicano, que cuando hay una verdadera necesidad, todos se suman a un trabajo. Aquí nos olvidamos incluso hasta de clases sociales, con tal de ayudar. Claro que ya cuando llegó la autoridad, pues bueno, nos tenemos que sujetar y ellos toman control, pero mientras llegan, ¿quiénes son los primeros que salen? ¿Y por qué se pierde? ¿Por qué no mantenerlo? ¿Por qué esperar solo a que haya una tragedia para poder ayudar al prójimo? Mire, escuche esto. ¿Cuántos conocen Ixmiquilpan en Hidalgo? ¿Nadie? Pues deberían de salir más seguido, ¿eh? Bueno, me los voy a llevar, yo creo que hay que organizar algo para salir a Ixmiquilpan, hijo. Mire, ¿sabe que en ese lugar, es un municipio del estado de Hidalgo, en ese lugar el 95% de las personas son cristianas? ¿Y sabe cómo están sus casas? Hermosas y bien acabadas. Entonces un pastor les llegó a preguntar, oiga, se ve que aquí hay... Dice, no, es que lo que pasa, si vemos que mi hermana está construyendo su casa, llega un vecino y le dice, le doy un bulto de cemento, llega otro y dice, yo le pongo tabiques, llega otro y yo le pongo arena, y yo le pongo esto, y entre todos levantan una casa, y después con la que sigue, y después la que sigue. Eso habla de unidad. ¿Aquí qué pasa? Es que un vecino está construyendo y yo ¿por qué no puedo? Imagínense qué pasaría si la iglesia entendiera esto y camináramos en unidad. Todos. La carga sería completamente diferente. Pero ¿por qué se quedó tan callado? Reflexionemos, iglesia.
Otra enseñanza tremenda está en la parábola del rico insensato. Usted ya conoce tal vez esa parábola y creo que la platicamos hace no mucho, hijo. Que a veces uno está, mire cómo es uno de ser humano. Y yo creo que sí, ¿cuántos quieren hacer reír a Dios? Venga, iglesia, ¿cuántos les gustaría sacar una sonrisa a Dios? A ver, levante su mano. ¿Quién le quiere sacar una sonrisa a Dios? Levante su mano sin pena, sin vergüenza. Sin vergüenzas. Ya bájela. ¿Sabe por qué se lo digo? ¿Usted le quiere sacar una sonrisa a Dios? Cuéntale tus planes. Así le pasó al rico insensato. Porque decidió derribar los graneros que tenía, construir unos más grandes y los llenó. Y dijo, ahora sí, alma mía, a descansar, a divertirse, a comer, a beber y a todo. Mire, los planes, ¿verdad? Yo voy a vivir hasta tal edad y ya trabajo y voy a jubilarme a tal edad y ya después de ahí viajaré por todo el mundo. Miren los sueños guajiros de uno. Se lo digo porque yo así lo pensaba. No, a tal edad yo me jubilo y no. Pero ¿sabe qué nos quiere enseñar el Señor aquí? Porque cuando este hombre decidió hacer todo esto, el Señor dijo, insensato. Por eso yo le dije, sinvergüenzas. Si tú supieras que voy a ir por tu alma esta noche, ¿para quién va a hacer todo eso que hiciste? Yo se lo dije el domingo. Aquí, amado, el día que Dios nos lleve, hasta estos zapatos aquí se quedan. Y como dieron una canción de aquel mundano, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a este mundo? Desnudos. De la misma manera te vas a ir. No te vas a llevar ni un cacahuate. Nada. Cuando le llevamos nuestros problemas a Dios en oración, Él hace casi siempre lo mismo. Nos muestra cómo necesitamos, dígale a su hermano, cambiar. Dígale a su hermano, cambiar y crecer en nuestra actitud hacia los problemas. Mire, usted está, estoy llorando. Y Dios te dice, cambia tu actitud, confía, cambia tu actitud. Dígale a su hermano, cambia tu actitud. Porque a veces le queremos doblar la mano a Dios y haz lo que yo, ¿cómo crees? Él lo que quiere enseñarte es que tú y yo tenemos que cambiar nuestra actitud. ¿Por qué no inviertes las cosas? ¿Por qué dejas de lloriquear y decir, Señor, por favor? ¿Por qué no mejor le hablas a tu problema, se llame como se llame? Le dices, mira problema, yo hoy te digo, en el nombre de Jesucristo, te vas de mi vida. En el nombre de Jesús, tu enfermedad ahora te vas. Tú ahora dejas a mis hijos. Tú ahora que has querido estropear mis finanzas, ahora en el nombre de Jesús te vas. Es cambiar mi actitud. Ya deje de chillar. Por lo menos haga lo que hizo David. Agarre 5 piedras de menos. Alguna de ellas le pegará al gigante. Dígale a su hermano, agarra la onda. Agarra la onda de David. Yo no estoy hablando como los chavos, Agarra la onda como David. ¿No David tomó una onda? Y David era experto en la onda. No la onda de la que hablan los chicos hoy, ¿verdad? No, la onda de David. Agarró y ¡fa! Una sola piedra. Pero ya había entrenado con el oso y con el león. ¿Está usted de acuerdo? Muchas veces, amado, esta no es la respuesta que buscamos, pero es más eficaz en ayudarnos a encontrar la mano de Dios en nuestras vidas. Mire, es como a veces cuando llegan a pedir un consejo a la oficina.
pastor, es que mire, imagínense la escena. Un joven conoce a Dios y la jovencita no. Pastor, un consejo. ¿Usted cree que me pueda casar? No, pues de que te puedes casar, te puedes casar. Yo solo te digo lo que dice la Escritura. No te unas a yugo desigual. ¿O sabe a veces por qué le piden consejo al pastor? Porque si algo sale mal, es que usted me dijo, pastor, usted me dijo que yo así lo hiciera. No, el pastor da un consejo, pero al final usted es el que toma la decisión. ¿Está usted de acuerdo? Otra enseñanza, y que quiero ir terminando porque se acaba el tiempo. En ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar algo mejor relacionado. ¿Qué pasa con las personas que mueren? Sin lugar a dudas, en el capítulo 16 de Lucas, versículos 19 y 31, nos narra la historia de rico y Lázaro. El hombre rico dice que él todos los días, ¿verdad?, tenía fiestas, buffets y todo. Y Lázaro, un hombre pobre, que comía las migajas que caían de ahí, y que llegaba el perro y le lamía las llagas que tenía, y dice que cuando mueren ambos, uno va al seno de Abraham y otro al Hades, que en el griego es el lugar de los muertos. Pero lo que es digno de resaltar en toda esta enseñanza, ahorita yo se lo estoy queriendo resumir de una manera práctica para que usted lo pueda estudiar mejor en casa y lo pueda comprender, es que una vez que están los dos, cada uno en determinado lugar, aquí, antes que otra cosa, aquí lo que ya nos está enseñando el Señor a través de la Escritura es que no existe el purgatorio. Repita conmigo. Perdón, sí, la Biblia dice que nada más hay dos lugares, el seno de Abraham o el Hades, no hay otro lugar intermedio. Ya ve que luego dicen que hay que hacer misas y que no es necesario, porque solo hay dos lugares, el seno de Abraham. Pero lo que es digno de resaltar, dice que cuando el rico estaba siendo atormentado, significa que estaba sintiendo. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Los sentidos se agudizan. El cuerpo, dice la palabra, es polvo, del polvo fue tomado y polvo volverá a ser. El espíritu, cuando exhala uno, lo entrega y regresa a Dios, que fue el que no lo dio. El alma es eterna, el alma no muere. Entonces vemos que el rico estaba siendo atormentado mientras Lázaro estaba en un lugar recibiendo ya consuelo. Qué importante es que conozcamos esto, porque lo que nos enseña el Evangelio de Lucas es que el Señor Jesús vino a rescatar lo que se había perdido y vino a salvar lo que se había perdido. Entonces vemos que en ese momento, y esto nos lo enseña claramente, y quiero decirle que es el único evangelio que toca esto. Hay muchos textos que hablan del infierno, que hablan del Hades y demás, pero esta historia de rico y Lázaro nos da una luz tremenda para poder comprender qué pasa con una persona después de que muere. Qué importante es que conozcamos esto, iglesia, y que entendamos que el alma es eterna, y que el alma, según nuestras decisiones, según cómo vivamos acá, es como va a determinar el lugar que vamos a pasar y cómo vamos a pasar. Y daba el ejemplo, y perdóname que lo ejemplifique ahorita rapidísimo. Imaginemos que todo lo que es el altar, todo es la vida de un ser humano, supongamos, o del alma. Solo imaginemos una pequeña porción. Vamos a pensar de que donde estoy aquí, allá son los 70, 80 años que puede vivir cualquier ser humano, y todo lo demás es de eternidad. Esta pequeña porción de vida va a determinar
donde vamos a pasar nuestra eternidad. O sea, el como tú vivas va a determinar el lugar donde tú y yo vamos a estar. Y la historia de Lázaro nos muestra que ese hombre rico tenía sed. Y le dice, mira, no se le quitaba lo mandón al hombre rico, porque seguro cuando estaba ahí decía, y tráeme, y ven, y así. Porque dice, fíjate cómo le dijo el rico a Lázaro, a Abraham. Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de sus dedos y que porque aquí estoy siendo quemado y estoy siendo atormentado y tengo mucha sed. ¿Cómo es que sabía que tenía sed? Los sentidos se agudizan. Por eso cuando nosotros llegamos a ir a un velorio o cuando un hermano muere, yo se lo he dicho aquí, deberíamos hacer fiesta, no de llorar, porque si ese hermano parte ya está con el Señor, ya se graduó. Pero sí dar una palabra que traiga un consuelo a la familia. Sin duda yo le recomiendo que lo estudie y ahí usted va a encontrar mucha luz. Y que es importante que nosotros sepamos que sí existe, porque hoy hay también muchos lugares o muchas iglesias donde no se tocan estos temas y donde se dice que incluso que el infierno es aquí. Esto no es más, cuando está hablando aquí no está hablando del infierno, está hablando del Hades, no es el infierno. En otras palabras, es como la antesala para llegar a un lugar. O sea, es un lugar transitorio, no es el lugar final. Igual que el seno de Abraham no es el cielo, es un lugar transitorio, porque todavía no, pero ya está haciendo, ya hay gozo, hay paz, hay todo. Quiero ir terminando solo con esto, iglesia. En estas lecciones que nos enseña el Evangelio de Lucas, Jesús es un excelente ejemplo de cómo los niños deben de crecer, y como padres tenemos esa gran responsabilidad de enseñarles quién es Jesús. Por ejemplo, Donovan desde pequeñito está aquí, desde pequeño, ese pequeño, mi hija, la más pequeña, porque Jesús crecía en sabiduría y en conocimiento y en gracia. Esa es la forma en que nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que ellos puedan crecer en esa sabiduría y en esa gracia. Amén. Escucha, y quiero terminar con esto. Las mujeres también pueden servir. Hay muchos lugares donde las mujeres dicen, no, usted. Y el Evangelio de Lucas nos enseña que las mujeres juegan un papel bien importante. Y ¿sabe quién financiaba el Evangelio, el ministerio de Jesucristo? Vamos, iglesia, las mujeres. Y mire, y había mujeres y que aportaban al ministerio de, o sea, imagínense Jesús teniendo 12 apóstoles de tiempo completo, y muchos de ellos eran casados, y tenían familia, y ellos tenían que mantener a sus esposas, a sus respectivas familias. ¿Usted cree que Jesús les iba a decir, sí, vénganse conmigo y desentiéndanse de su familia? No, porque dice, el que no provee para los de su propia casa pasa a ser peor que un incrédulo. Buenos proveedores. Dígame, varón. Aquellos digan amén. Pero las mujeres juegan un papel muy importante, y acompáñenme a Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3.
Y poco después, él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, clamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y con él iban, ¿quién? Los 12, ¿ok? Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Esta no es la prostituta, no, esta es otra. ¿Ok? Porque muchos de repente hay como que confunden. Y esta Magdalena no. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras, que de sus bienes personales, ¿qué? Pero la mujer es una gran bendición para nosotros. Para mí es una gran bendición mi esposa, es una gran bendición cada hermana que en esta casa está sembrando y está trabajando. Y den un aplauso al Señor y a estas mujeres que de verdad porque Jesús dignificó a las mujeres de la degradación y servidumbre. Porque parecía que nada más estaban ahí como, a ver, no, porque hay iglesias donde dicen, no hay pastoras, ellas no pueden. Bueno, le pregunto, ¿qué fue Séfora? Sí sabe quién es Séfora, ¿verdad? La esposa de Moisés. ¿Qué era? ¿Qué era Julio? Pastora. Pero bueno, no me quiero meter en esos asuntos. Pero la mujer juega un papel muy importante, porque en la cultura judía, ya que los rabinos no enseñaban a las mujeres, solo a los varones. Al permitir que estas mujeres viajaran con él, Jesús demostraba que todas las personas son iguales delante de Dios. Y estas mujeres apoyaban el ministerio de Jesús, repita conmigo, con su dinero. Así que dígale a su hermano que tiene a un lado, espero que ya no seas de la iglesia de Corintios 1 y Corintios 2. Sí, dígale, sin pena dígale. Dígales, hija, no seas de la iglesia de Corintios 1 y de Corintios 2. Tenían una gran deuda con él, porque había echado demonios de algunas de ellas y sanado a muchas otras. Bien, amados, hay muchas más cosas que podríamos atender. La verdad nada más, no es que no me alcanza el tiempo para verlo todo. Ayudemos a los necesitados, principalmente a los de casa. No espera que yo le diga, que Dios le ponga a usted ese querer como el hacer. Cuando usted vea la necesidad de un hermano, que vea que ha dado testimonio, porque perdóneme, muchos vienen solo a querer sacar dinero y tampoco es así. ¿Sabe por qué dejamos de dar despensas? Por lo mismo. Hay que ayudar a los necesitados. ¿Sabe cuál es la llave para el éxito y el verdadero gozo? Si le gustaría saber, y con esto quiero terminar. ¿Pueden subir, por favor? Acompáñenme a Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. La llave para el éxito y el verdadero gozo. Y sucedió que mientras decían estas cosas, una de las mujeres alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero si usted quiere ser un hombre y una mujer exitoso y lleno de gozo, pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, queremos tener un gran gozo y ser exitosos. Escuche la palabra, vívala.
y sobre todo guárdala en su corazón. Por eso yo le decía al doctor, nos tenemos que llenar, que saturar de la palabra, de la presencia de Dios, que en todo tiempo, mire, yo escucho a mi hija orar porque cada vez que nos sentamos a comer le digo, ora por favor, ora. Y yo lloraba a mi hija y me decía, y decías, papá, pero refiriéndose a Dios, papá, fíjese, orando por los alimentos, y sabes que chocó nuestra camioneta, papá, pero te doy gracias por la camioneta nueva que tú nos vas a dar. Gracias por los alimentos. O sea, yo me sorprendía de lo que mi hija decía. Cuando usted y yo nos llenamos y nos saturamos de la palabra de su vida, solo usted déjese llevar por el Espíritu Santo, déle libertad al Espíritu Santo, y Él va a hacer la obra perfecta en usted y en sus hijos, en su familia. Pero tú y yo tenemos que dejar y darle libertad al Espíritu Santo. El verdadero, porque yo le podría preguntar ahorita, ¿cuál de todos los apóstoles fue exitoso? Todos, porque cada uno cumplió su propósito por el cual Dios lo diseñó y lo mandó. Muchos dicen Pablo porque escribió epístolas, o tal vez Juan porque fue el amado, estuvo ahí hasta el final y a él se le reveló el Apocalipsis y fue el último de los 12 que murió. Al final fueron todos, porque cada uno de ellos voluntad de Dios. La verdadera llave del éxito y del gozo está en oír la palabra de Dios y guardarla. Y meditar en su palabra. Póngase eso. El por este evangelio es dar un relato histórico que mostraba a Teófilo que lo que ya sabía sobre el cristianismo estaba basado en un terreno firme. Fuera de esto, Teófilo es un desconocido. Excelentísimo simplemente puede ser una de cortesía o puede reflejar el hecho de que tenía una posición oficial. No olvides que Él vino a rescatar lo que se había perdido y nosotros nos habíamos perdido y Él nos vino a rescatar. Así que solo levante sus manos hoy y dígale: gracias, Señor. Gracias porque tú me rescataste. Gracias, Señor, porque en ti, solo en tu presencia hay plenitud de gozo y de alegría, Señor. Señor, gracias porque tú nos das tantas enseñanzas a través de tantos hombres y mujeres de Dios. Gracias, amado, porque sé que cosa tremenda es la que tú harás con cada uno de los que te crea, que te busque con todo su corazón, porque eso es lo que tú estás buscando, un corazón que pueda abrirse para que tú puedas entrar y depositar esa semilla de grandeza, Señor. Porque sé que tú estás levantando esta última generación, Señor, para que tu poder y tu gloria se pueda manifestar, amado. Señor, pon en los corazones de tus hijos el que ellos puedan buscar tu rostro, tu presencia, que puedan estudiar, escudriñar tu palabra, Señor. Que no se conformen ser oidores de la misma, sino hacedores, como dice Santiago, Padre. Ayúdanos para hacer tu voluntad. Ayúdanos, amado.
Necesitamos que tú nos ayudes. Que tal vez de Lucas aprendamos a investigarlo. Que hoy lo que tú nos enseñaste, que podamos investigarlo, estudiarlo, comernos tu palabra. Que tú nos puedas revelar y enseñar. Porque yo no me puedo conformar solo lo que me pueda decir una persona. Yo necesito estudiar, Señor. Ayúdanos. Podemos adorar un momento al Señor. Solo un momento. En tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has regalado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Yo te doy gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sed tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, muchas gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por habernos rescatado, por habernos redimido, por habernos comprado con tu sangre. Ayúdanos para poder caminar en tu palabra y hacer tu voluntad, Señor. Aunque este mundo va en contra de ti y de tu palabra, Señor, nosotros declaramos que permaneceremos fiel hasta el final, Señor. Cuidaremos con temor y temblor, Señor. Gracias, Señor. Sé en cada uno de tus hijos. Yo los cubro con tu sangre preciosa. Llévalos con bien a cada uno de ellos a su lugar de destino, Padre. Señor, y que el plan y el propósito que tú, cada uno de ellos, se pueda cumplir. Señor, yo lo declaro en tu nombre. Padre, te amamos, te exaltamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Sé tú en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Que Dios le bendiga y le esperamos el sábado si va a venir a recibir algún estudio, y si no fuera así, pues recuerde, le esperamos el domingo a partir de las 10 de la mañana. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.